Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Braserillo en este martes 20 de octubre, hoy sí que me doy yo lejos, al 30 nada menos, 20 de octubre de 2015, un martes en el que los tiempos andan como andan. Ya saben que siempre en el Braserillo nos gusta hablar de las previsiones meteorológicas o de cuál va la situación. La situación es que ha refrescado un poquito, no mucho, ha llegado afortunadamente algo de lluvia, que ya nuestros campos de Castilla-La Mancha lo estaban pidiendo, y esperemos que se vaya manteniendo algunos días, aunque bueno, parece ser que la borrasca que entró famosa por el oeste este fin de semana pues nos va a ir poco a poco abandonando. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que es cierto y verdad es que mientras se van enfriando los campos, nuestras tierras, nuestros ambientes, pues la política precisamente todo lo contrario, como no podía ser de otra manera. Ya saben ustedes que estamos casi en pre-campaña electoral y hemos tenido un fin de semana pues cargadito de informaciones y de noticias políticas. De ellas vamos a hablar en este Braserillo, como de algunos asuntos relacionados con la economía. Pero queremos empezar este Braserillo, y como va a ser habitual, con la entrevista con la persona que queremos que nos transmita pues cuáles son sus labores políticas o lo que tienen encomendado políticamente hablando, en el caso de que tengan responsabilidades dentro del gobierno regional o de algún ayuntamiento o de alguna diputación, como irán viniendo por aquí. Nos hemos centrado sobre un tema que es muy sensible. ¿Sensible por qué? Porque cuando uno habla del estado de bienestar, es cierto que el estado de bienestar depende de varios hilos o de varios temas, ¿no? Por ejemplo, sanidad, por ejemplo, educación, por ejemplo, trabajo, ¿no? Pero también, sobre todo, bienestar social. Es, digamos, una de las patas fundamentales de lo que se denomina el estado del bienestar. Y para poder conocer cuál es el futuro del bienestar social en Castilla-La Mancha y el presente y cómo se encuentra ahora mismo esta consejería, contamos precisamente con su titular, con Aurelia Sánchez Navarro, consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Buenas noches y bienvenida al Braserillo, Aurelia. Muchísimas gracias, buenas noches. Albaceteña, sí, aunque estudió en Murcia. Sí, pero bueno, Murcia y Albacete han estado ligadas muchos años, ¿no? Hasta que al final, bueno, pues se decidió que Albacete y Castilla-La Mancha tenían que ser lo mismo, y ahora estamos todos tan contentos, ¿no? Pues sí, efectivamente, estuvieron unidas mucho tiempo, pero bueno, yo creo que Albacete estaba muy cerca de esta Castilla-La Mancha, ¿verdad? Y llegó a integrarse. Parece que hace mucho, pero no hace tanto, todavía lo hemos vivido, todavía lo recordamos, sí, sí. Incluso lo hemos estudiado. Sí, lo hemos estudiado y lo hemos vivido, es verdad, sí, sí. Bueno, pero en cualquier caso, es usted funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ahora consejera de Bienestar Social. Algo no muy normal, pero bueno, antes de hablar de ello, si le parece, a mí me gustaría saber qué supuso para usted en el momento en el que el presidente Emiliano García Paje le pidió que formara parte de su gobierno, qué fue lo que se le pasó por la cabeza y cómo fue. Pues, si digo la verdad, fue una gran sorpresa, una maravillosa sorpresa, porque es verdad que es cierto que en los últimos años, bueno, hasta 2011, tuve algunos cargos de responsabilidad como jefa de servicio, pero es verdad, nunca pensé que el presidente, que en este caso Emiliano, pues me llamaría para esta responsabilidad. Y es que soy totalmente sincera, fue una gran sorpresa. Estoy tremendamente agradecida al presidente de que confiara en mí para esta responsabilidad, que además es una consejería entrañable, cercana, dedicada a las personas, la más sensible, podríamos decir, de todas las consejerías, y que está dentro del ámbito de mi profesión. O sea, yo soy licenciada en Psicología por la Universidad de Murcia, como bien ha dicho, y es verdad que bueno, a lo largo de mi carrera profesional he trabajado tanto en la privada como en distintas administraciones, pero es cierto que a temas de bienestar social pues llevaba ya prácticamente 20 años dedicándome a todas las áreas del bienestar social que son muy amplias, con lo cual pues una gran satisfacción estar en otra línea de
de las políticas sociales, que es precisamente en el diseño de políticas sociales. Sí. Me dicen que antes de fraile cocinero es una ventaja, ¿no? En su caso me imagino que también, porque ya conoce perfectamente un poco cómo es todo en la administración pública, cómo funciona, y claro, a la hora ya de decidir es un poco más fácil, ¿no?, que quizá para otros que llegan de nuevas, ¿no? Bueno, sí, eso me ha permitido desde el minuto cero ponerme a trabajar al 100%, bueno, como yo creo que este gobierno lo ha hecho, porque igual que el presidente lo ha hecho, desde el minuto cero ponernos a trabajar, porque había muchísimo por hacer. Es verdad que en esta línea de trabajo, pues en estos 100 días hemos tenido que sacar muchos temas adelante, y como digo, la perspectiva es distinta, es otra perspectiva que desde luego yo conozco totalmente el trabajo, pero bueno, hemos hecho un curso muy rápido para podernos adaptar a las circunstancias. Efectivamente, yo creo que en todo trabajo hay que hacer un pequeño curso de adaptación. En esto, bueno, pues hemos hecho un pequeño curso de adaptación para estar a la altura de las circunstancias y poderle ofrecer a todos los ciudadanos lo mejor ahora mismo de este gobierno, lo mejor de la Consejería de Bienestar Social. Me imagino que usted habrá hecho un balance, una vez que tomó posesión, de cuál es la situación y cómo se encuentra lo que es la Consejería, lo que es todo lo que depende y lo que de una manera emana dentro de esa Consejería de Bienestar Social. ¿Cuál ha sido ese balance inicial y bueno, y que pueda usted, aunque ya conocía parte de él, me imagino, como funcionaria, sí, pero no a lo mejor globalmente, dentro de lo que es toda la comunidad autónoma? ¿Cuál es esa valoración inicial que realizó en su momento y que ahora mismo pues le permite el trabajar en ello? Bueno, yo creo que estos pasados años han sido momentos muy difíciles y muy complicados, y es verdad que han sido duros también para los ciudadanos, sobre todo para los ciudadanos que más necesidades tienen, que lo están pasando mal, y bueno, pues el balance es verdad que cuando llegamos había por una parte cierta desmoralización en todo este tiempo, pero luego unas grandes expectativas hacia el cambio, hacia todo lo que se puede hacer. Nos hemos encontrado circunstancias complicadas, sobre todo en personas en situación de dependencia. Ha sido nuestra primera lucha desde, como digo, desde el momento cero que ha comenzado a trabajar la Consejería de Bienestar Social. Ahí hemos visto que había muchísimo por hacer. Pero claro, las áreas de esta consejería, que son personas en situación de dependencia, personas con discapacidad, personas en situación de pobreza, personas mayores, es decir, todos esos colectivos, pues es verdad que tienen grandes necesidades, y ahí hemos estado en estos primeros días de gobierno. Sí. Una dependencia que, bueno, hemos oído de todo a lo largo de estos últimos 4 años, que el gobierno anterior, que era también socialista, no tenía, o decía que iba a ayudar a los dependientes, pero no ponía partida presupuestaria, que Cospedal directamente no ha ayudado a los dependientes. El caso es que al final son personas que efectivamente están en una situación muy compleja, muy complicada, y que necesitan soluciones. ¿Hay de verdad un poco de todo, o realmente había que variar y hacer un cambio radical de la situación que tenían o que tienen los dependientes en Castilla-La Mancha? Bueno, el sistema de dependencia es verdad que nació como una apuesta certera del gobierno de Zapatero, o sea, una apuesta que en principio pues tenía muchas expectativas, sobre todo para el cuidado de las personas dependientes, y también adaptarse a las necesidades que tenían, es decir, si querían ser cuidados en su domicilio, si querían ser cuidados en una residencia. Es decir, fue una apuesta muy grande que de pronto empezó a crecer y generó pues un gran sistema con un presupuesto importante. Es verdad que cada vez iba creciendo más y que había que hacer ampliaciones presupuestarias. Estos años han sido muy complicados, se han tenido que hacer ajustes muy importantes, y es verdad que han aparecido incluso plataformas en defensa de las personas en situación de dependencia para poder defender el sistema, para poder defender a las personas, porque las personas en situación de dependencia son sobre todo personas mayores y también personas con discapacidad. O sea, no todos los mayores y personas con discapacidad son dependientes, pero desde luego todos los dependientes son personas mayores o personas con discapacidad. Entonces, es verdad que desde el primer momento hemos visto que era la gran necesidad, y hemos empezado a trabajar con distintas políticas para poder solucionar estos problemas, por supuesto que sí. El hecho de que aún no estén elaborados los presupuestos de Castilla-La Mancha,
que bueno, también es normal, se llevan 100 días prácticamente y no ha dado tiempo a hacer una valoración completa. ¿Puede retrasar precisamente ese tipo de programas o proyectos que tenga dentro de la consejería, como es el caso de la dependencia, o no? O simplemente pues... Pues estamos trabajando con los presupuestos. Sí que es verdad que nos encontramos en una situación que hay que ir despacio, limitada, presupuestariamente limitada. Tenemos que hacer esfuerzos, pero sobre todo tenemos que priorizar. Es decir, desde mi consejería se ha apostado, desde el Gobierno se ha apostado por mejorar el sistema de dependencia y, por ejemplo, nos hemos visto obligados a proponer una contratación temporal para poder resolver todos los expedientes que hay atrasados, porque son personas ahora mismo que tienen necesidad de acceder a prestaciones, que necesitan rehabilitación, que necesitan recuperación, que necesitan medidas y tenemos que darle solución. Entonces, la prioridad absoluta ahora mismo de esta consejería, la hemos puesto como número 1, sin olvidar todo lo demás, ha sido la dependencia y hemos tenido que hacer una propuesta de contratación temporal. Bueno, pues es una prioridad presupuestaria. Posiblemente vamos a tener que en este momento, como si dijéramos, pues valorar, quitar presupuesto de otro sitio, pero era necesario. En estos casos tenemos que ser valientes y apostar por las necesidades de las personas y ahí estamos. Yo entiendo que desde luego el Gobierno está haciendo un gran sacrificio, es decir, cada cosa que se prioriza presupuestariamente, yo sí que quiero decir que es un gran sacrificio porque posiblemente otra parte, otra necesidad ahora mismo se tiene que quitar para acceder a esa y está costando trabajar en los presupuestos y así lo ha dicho el consejero de Hacienda que necesita más tiempo y más esfuerzo para poder preparar los presupuestos. Sí. Sin duda alguna, porque además la cosa está como está, ¿no? Hay que cumplir el déficit y hay que en ese sentido pues tener lo que uno cuenta, ¿no? Para poderlo hacer. Sí, yo creo que somos muy realistas, o sea, no se puede ocultar nada, hay que ser realistas con lo que hay y eso no quiere decir que tenemos que ahora mismo que tranquilizar y quedar, bueno, pues que vean que nos vamos a preocupar de lo que hace falta, aún sacrificando, como digo, ciertas políticas que podemos considerar pues, más secundarias o que pueden esperar. Si hay algo en lo que ha destacado Castilla-La Mancha desde que es comunidad autónoma, yo creo, ¿no? Y en ese sentido la mayoría de los ciudadanos seguro que están de acuerdo conmigo, es en el giro enorme que dieron las residencias de mayores y bueno, para atención a personas mayores en nuestra comunidad autónoma, que se vio que en un espacio más o menos relativamente corto de tiempo aumentaron en casi todos los pueblos y en casi todos los núcleos relevantes de Castilla-La Mancha, incluso en zonas deprimidas también se hicieron estas residencias o centros de mayores o centros de día, de atención para mayores, mixtos, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos ahora mismo en ese sentido, consejera, y cuáles son un poco las previsiones de mantener, si se pueden, todos los centros y de que sigan funcionando? Pues en este momento estamos trabajando en un mapa de recursos y un mapa de demanda. Porque es verdad que las residencias de mayores se construyeron en el momento que hacía falta construir y bueno, quizá en este momento lo que estamos pensando es en los nuevos modelos de atención a las personas mayores. Esas residencias eran necesarias, están con personas mayores y están cuidadas allí y conforme se van quedando plazas libres se siguen llenando. Sí que es verdad que estamos haciendo un estudio de demanda porque quizá hay algunos núcleos de población que nos estamos encontrando con algunas plazas libres, por ejemplo, residenciales, y sin embargo hay necesidad de otro tipo de recursos. Por eso lo que queremos hacer es un plan estratégico que nos permita que los recursos que se inviertan de atención a las personas mayores realmente sean necesarios y sean rentables. Rentables en el sentido de inversión. Cuando estamos hablando de personas ya no decimos no se busca la rentabilidad económica, sino ahora mismo la rentabilidad en la acción, eficaz, eficiente y que desde luego sea necesario para las personas. Posiblemente lo que estamos valorando son otras necesidades y otro modelo ahora mismo de atención a personas mayores. Nos estamos encontrando que a las personas mayores le gusta estar en su hogar, le gusta ser cuidados por familiares y si no puede ser por personas profesionales, y también necesitan ahora mismo otro tipo de tratamientos, en muchos casos ambulatorios, no residenciales. Es decir, a pesar de que tenemos esos modelos residenciales que son imprescindibles para nuestras personas mayores, pero ahora mismo hay otro modelo de trabajo sobre el que estamos ahora mismo trabajando, porque yo creo que con ese mapa de recursos y de demanda vamos a ir trabajando
como si dijéramos para necesidades más pequeñas, recursos más pequeños y atender las pequeñas necesidades de la población de personas mayores de Castilla-La Mancha. Eso sería casi una especie de proyecto transversal, ¿no?, que podría afectar a distintas consejerías, porque estamos hablando de ambulatorios, de sanitario, ¿no? Sí, sí, porque además muchos de los modelos son sociosanitarios, es decir, hay personas mayores que están cuidadas en su domicilio, pero necesitan, por ejemplo, recuperación física, necesitan rehabilitación, necesitan la mano de un fisioterapeuta o, por ejemplo, necesitan estimulación cognitiva, que también eso es lo que llaman. No solamente hay que hacer gimnasia de cuerpo, sino también gimnasia de mente, para poder no perder la memoria y mantenerse activos. O también, por ejemplo, actividades que mantengan, digamos, la calidad de vida. Entonces, actividades que llamamos de promoción, de envejecimiento activo, que les permita a esas personas mantener, como decimos, durante el máximo tiempo posible la calidad de vida. Eso es preventivo, preventivo para el sistema de dependencia, preventivo para el sistema sanitario, el mantener la calidad de las personas mayores, que cuanto más tiempo, ¿verdad?, se puedan mantener ellos vitales y autosuficientes y autónomas, es un poco en el sentido de lo que estamos trabajando ahora. Por ejemplo, desde el 1 de julio, son beneficiarios del sistema de dependencia lo que llamamos de grado 1, son los dependientes, aunque sean moderados, pero son los más leves, que son prácticamente autosuficientes, pero sí que es verdad que van necesitando ya ciertos apoyos. Entonces, ese es ahora también una de nuestras prioridades, trabajar para mantener a esas personas lo más sanas posibles. Hemos hablado que también una de las áreas de esta consejería es ayudar a las personas más necesitadas en global, pero claro, para eso hay que tener un poco más que conocer exactamente la exactitud, es decir, una especie de padrón, o patronato, o como lo queramos llamar, no, más que patronato, un listado, ¿no? Sí. Donde podamos saber cuál es la realidad de la pobreza en Castilla-La Mancha, cuántas son las familias que se encuentran en situación de necesidad de ayuda. ¿Se conoce, se sabe más o menos por algún tipo de estudio o trabajo esa situación en nuestra región ahora mismo, o es muy similar a la española en general? Sí que es verdad que en Castilla-La Mancha pues hay estadísticas de pobreza igual que en toda España, y entonces pues en algunas estadísticas podemos contar que hay en torno al 30% en una situación de pobreza. Luego hay estadísticas de pobreza severa, pobreza media, de necesidades. La verdad es que nosotros sí que a veces podemos tener ese termómetro, porque tenemos ciertas ayudas, como es el ingreso mínimo de solidaridad y la ayuda de emergencia social, que viendo todas las solicitudes que hay, pues entonces podemos más o menos, como digo, pulsar las necesidades de toda la población. La emergencia social es una ayuda única que se da, como su propio nombre indica, en una situación de emergencia familiar, cuando la persona necesita para lo básico, que puede ser comer, o a veces pues para cualquier cuestión energética, y eso es un pago único. Y el ingreso mínimo de solidaridad ya puede ser una pequeña prestación durante varios meses, porque de verdad esa familia se encuentra en una situación de pobreza y lo necesita para subsistir. Entonces, en la Consejería de Bienestar Social hay una dirección general que es de Acción Social y Cooperación, que se encarga específicamente de esas necesidades básicas de las personas, y ahí sí que pulsamos esa necesidad, y es preocupante, como algunas entidades, EAPN, hace unos días también, con motivo del Día de la Erradicación de la Pobreza, pues lo manifestaba. Y es un tema preocupante sobre el que nosotros estamos trabajando, y hemos hecho un pequeño incremento. Por ejemplo, también hemos tenido que priorizar las ayudas de emergencia social. Antes de que acabe el año hemos hecho una prioridad presupuestaria, porque había primero mucho retraso en la concesión y luego muchísimas solicitudes que no se estaban resolviendo. Entonces, por lo menos también de cara ahora a este final de año lo hemos priorizado. Sí. Un censo, que no me salía la palabra, un censo de personas más o menos necesitadas o que se encuentren en exclusión o al borde de la exclusión social, ¿no? Que sería un poco a lo que me refería yo, que no me salía la palabra en ese momento. Sí. Consejera, además de eso, es decir, en nuestra comunidad autónoma, sabemos y tenemos la realidad de muchos sectores, como es la mujer, los problemas que tiene la mujer, los centros de mujer, los centros donde hay acogida para mujeres maltratadas. La Consejería de Bienestar Social en esta ocasión y con el nuevo gobierno de Emiliano García Paje se va a preocupar también de esos temas, de ayudar a la mujer en ese sentido y de facilitar pues que no sucedan, por desgracia, la violencia de género y atender esas denuncias y esas ayudas.
Pues sí, el gobierno, desde luego, el gobierno de este presidente, además ha impulsado precisamente lo que es la atención a las personas, a las mujeres que puedan ser víctimas, por ejemplo, de malos tratos, otro tipo de atención, y además ha hecho un instituto de la mujer. Entonces hay un instituto específico de la mujer con el que la Consejería de Bienestar Social colabora para algunas cuestiones puntuales, que depende directamente del Gobierno, de Vicepresidencia, y que Araceli es la directora del Instituto de la Mujer, y como digo, pues tiene una responsabilidad ahora mismo máxima en lo que es la atención a las mujeres que tienen problemas, y también para promocionar. Hoy, por ejemplo, pues con todos los encuentros que se han hecho con motivo de la mujer rural, también han estado coordinándolo, y colaboramos específicamente, sobre todo cuando tienen que ver los hijos de mujeres víctimas, por ejemplo, de malos tratos, porque nosotros tenemos una dirección general específica de familias y menores. Entonces, ahora mismo la normativa exige que los hijos que sean cuyas madres sean víctimas de malos tratos también tienen que tener la máxima protección, y en eso estamos colaborando muy de cerca con el Instituto de la Mujer para poder ayudar a las familias y sobre todo a los menores, a los niños. Sí. Los menores que con Internet o con otra serie de factores pues tienen que estar cada vez más protegidos, y se preocupan desde su consejería también por lo que, no sé la palabra técnica ahora mismo y no voy a meter la pata como con el censo, pero lo que sucede en el maltrato en las escuelas o el acoso escolar, por alguna manera. Pues precisamente, como decía antes, son temas transversales. Es decir, en eso también colaboramos con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, efectivamente, porque ahora mismo nos estamos encontrando casos alarmantes de acoso escolar y lo que sufren los niños, y que por fin se ha visibilizado ese problema y han llegado a tener desenlaces fatales en los niños, y eso es totalmente trágico que aparezca en los medios de comunicación. Entonces, nosotros, todo lo que se refiere a apoyo educativo, apoyo psicológico, a colaborar con el protocolo ahora mismo de acoso escolar de la Consejería de Educación, desde la Consejería de Bienestar Social, como digo, dentro del apartado que tenemos de familias, de apoyo a las familias y menores, por supuesto que sí. O sea, es la máxima colaboración en muchas políticas que son transversales, y desde luego, hablando de personas, es que todas las consejerías tenemos que trabajar para el bienestar de los ciudadanos, para el bienestar de las personas, por supuesto que sí. Aurelia Sánchez, estamos al final ya de la entrevista, y a mí me gustaría pedirle que nos hiciera pues como un pequeño boceto, porque más no se puede hacer de momento, y menos después de 100 días, de lo que le gustaría a usted que fueran en los próximos meses. Tampoco le voy a pedir la legislatura, porque creo que sería exagerado, ya sería más que un boceto, sería una colección, ¿no? Sería una pinacoteca entera. Un boceto de lo que le gustaría en los próximos meses que fuera su consejería, o que consiguiera como claves principales, o como centro de ese boceto del trabajo que se va a desarrollar en ella. Pues uno de los principios que ha tenido este gobierno, y que tiene por supuesto la Consejería de Bienestar Social, es el diálogo, la cercanía, la política de puertas abiertas, el escuchar las necesidades de todas las personas. Sí que es verdad que yo creo que no estamos en el momento de hacer grandes infraestructuras ni grandes cosas, pero a veces con ir solucionando los pequeños problemas de la gente, pero antes escucharlos, atenderlos, ver qué les ocurre. Por eso estamos atendiendo no solamente en la consejería, sino que yo tengo interés en recorrerme Castilla-La Mancha para conocer de primera mano cuáles son las necesidades de todos los colectivos de los que hemos estado hablando, con que se puedan escuchar, atender las pequeñas cosas, ver qué prioridades tienen y poder solucionar muchas de esas pequeñas cosas, porque ya digo que el presupuesto en este caso es limitado, pero en este primer momento, en este año, en estos primeros meses, poder atenderlo, yo desde luego me encontraría muy satisfecha, porque las expectativas son muy grandes y la gente tiene mucho interés en contar qué le pasa, cuáles son sus necesidades, y en este primer momento en eso estamos, en hacer pequeñas cosas y pequeños servicios que creo que se multiplican cuando llegan a las personas y a las familias, y a veces no cuesta tanto trabajo. Es verdad que cuesta esfuerzo de pensar, de coordinarse, pero es verdad que a veces no es solamente el esfuerzo económico, sino tenemos que buscar estrategias para sacar el máximo rendimiento a los recursos que tenemos. Y en eso estamos, y ese es mi pequeño objetivo en estos primeros meses de trabajo. Muy bien, pues Aurelia Sánchez Navarro, consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Muchas gracias por haber estado con nosotros y nada, pues seguiremos yendo no solo a las fiestas de Albacete, que ya han pasado, que fueron en septiembre, sino a pasarlo bien por allí, por Albacete, y esperamos verla también por aquí, por Toledo, por el gobierno de vez en cuando, a menudo, ¿no? Cuando sea la consejería o sea, por supuesto, también el Consejo de Gobierno. Por supuesto. Pues ha sido un placer y yo ahora mismo estaré en toda Castilla-La Mancha y, por supuesto, en Albacete. Muchísimas gracias. Podía ser menos. Muchas gracias. Bien, pues vamos a hacer una pausa después de haber charlado un rato con la consejera de Bienestar Social y volvemos ya a la tertulia aquí en el Braserillo dentro de unos instantes. No se vayan, tardamos muy poquito.